Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy les invito a que juntos exaltemos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Y así le invito a que juntos hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y misericordia para mi vida. Gracias por permitirme, junto con mis hermanos, darte las gracias, porque nos permites ver un nuevo día y reconocer lo maravilloso y poderoso que eres, Dios. Recibe en esta mañana toda la adoración, la honra, la gloria y la alabanza de lo más profundo de nuestro corazón. Hoy rendimos nuestro corazón en gratitud por todas las bendiciones que nos das y el cuidado tan especial que tienes con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te alabo y te exalto, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice su palabra en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es Dios grande, todopoderoso, y Él es digno de toda la honra, la gloria, la alabanza y adoración. Adorémosle con todo nuestro corazón.
nos dice en el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Él es la única razón de nuestra adoración y Jesús es el motivo de que hoy tú y yo le adoremos con todo nuestro corazón, porque Él vive por los siglos de los siglos. Dice su palabra en Mateo 9, versículos 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mi trabajo es caer y abrazarme a la fe. Dios hará y obrará, porque para Dios no hay nada imposible.
La palabra de Dios nos dice en Salmo 111, versículo 1 al versículo 10. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
Hola hermanos, buenos días en este primer día de la semana en la que, el Señor nos concede una vez más que podamos reflexionar su palabra, la cual indudablemente siempre trae un consuelo, siempre trae un mensaje de ánimo para nuestra vida. Ese es uno de los objetivos. La otra es que el nombre del Señor sea glorificado. Así es que hoy en este domingo, como tenemos el gusto de compartir durante muchos años, y que gracias a Dios que aún esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, Dios nos concede seguir compartiendo o recibiendo el alimento espiritual que indudablemente es su palabra. El día de hoy tenemos nuestra segunda escuela dominical de este nuevo material que habla, estamos empezando con el libro de Daniel. Y no se trata tanto de estudiar en sí el libro de Daniel, sino se trata de estudiar el mensaje que Dios nos da a través de él. Daniel es un libro muy importante, muy interesante, que tiene un mensaje para el pueblo de hoy. La mayoría de profetas dieron mensajes para su tiempo, aunque también afectaban a nosotros. Una de las cosas que a mí me impresiona de Daniel es la exactitud del mensaje que él tiene para los tiempos finales, que son los que indudablemente nosotros estamos viviendo. Muchas cosas nosotros vamos a aprender, pero una de las cosas es poder entender cuál es la actualidad que nosotros estamos viviendo como pueblo de Dios, como iglesia, y también como seres humanos. Hay mucho que decir, pero esto lo vamos a ir diciendo a través de las palabras, a través de las siguientes escuelas dominicales, Así es que el día de hoy, vamos a comenzar, como tenemos en nuestra pantalla, esta escuela dominical que se llama Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a ver solamente la parte introductoria, y dentro de 8 días nos enfocaremos ya más en Daniel y sus compañeros. Hoy vamos a ver la parte, el contexto en el cual se da todas las circunstancias que van a llevar a Daniel y a sus compañeros a Babilonia. Ahí vamos nosotros a encontrar muchos mensajes, y yo le invito a usted que lea, que estudie. Hay muchas referencias bíblicas, imposible de ver en un espacio tan corto. Hay mucho que leer, pero también hay mucho, como yo les digo, de aplicar a nuestra vida el día de hoy. Entonces, que el Señor en esta mañana nos ayude y bendiga su palabra para la gloria de su santo nombre. El texto con el que vamos a comenzar dice así, en Daniel capítulo 1, verso 1 y 2. Es lo que vamos a reflexionar tan solo el día de hoy y algunos otros versículos, pero dice así: en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Señor, en esta mañana te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tú añadas una bendición a ella. Que abras nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, y podamos, Señor, aprender del mensaje que tú nos das, Señor, a través de cada palabra, de cada versículo, de cada frase, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, Señor, para la gloria de tu santo nombre, para edificación de tu pueblo, para exhortación, Señor, para fortalecimiento, para todo, para el mensaje, para el propósito que tú deseas poner en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les quiero decir, hermanos, que aunque aparezcan muchas referencias históricas, todas tienen
tienen un objetivo, y es respaldar lo que nosotros estamos diciendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto, el libro de Daniel es la llave. Siempre se ha dicho que el libro de Daniel es como la llave de la profecía. Hay mucha profecía en la Biblia, pero el libro más importante que nos da una referencia de las situaciones del mundo, de sus diferentes épocas, es precisamente el libro de Daniel. Por eso yo le pido que usted con mucha paciencia pues me permitan compartirles estas bases que después nos van a servir también a entender. Muchas veces es entender, pero también es importante que nosotros digamos que podamos dar por lo menos un testimonio de qué es lo que estamos hablando y por qué lo estamos diciendo. Entonces comienza nuestro texto así, dice: en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá. Hay que recordar que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, unos 100 años antes, había sido llevado cautivo por los asirios. 100 años después se va a cumplir la profecía, lo que el Señor ya había dicho. Y vino el rey de Babilonia, dice, y la sitió. Vamos a ver ahorita algunos detalles acerca de esto. Entonces tengamos ahorita en mente esto: en el tercer año del reinado de Joacim, vino el rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Bien, en este sitio aquí empieza nuestra historia. Daniel y sus amigos, que ya después vamos a ver, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes, que más bien eran adolescentes, tendrían una edad, se calcula que no habían cumplido aún los 17 años, pero se calcula que ese promedio de edad tendrían unos adolescentes, pero en el pueblo de Israel a esta edad ya se consideraban jóvenes. Entonces estos tuvieron que enfrentar grandes pruebas de fe en una época de profundos cambios. A lo mejor nosotros nos quejamos de los tiempos que vivimos. Pongamos atención a estos 4 jóvenes y veamos las circunstancias tan duras que ellos vivieron y aprendamos de ello. Sin duda, su valentía, convicción, fortaleza y dependencia de Dios será para nosotros un fuerte estímulo para nuestra propia fe. Bien, vamos a entrar así en tema muy rápido, y dice nuestro texto que en el año tercero del rey Joacim. Como les digo, el reino del norte ya había sido llevado cautivo, quedaba el reino del sur. Hay que recordar también que hay una sucesión de reyes, comenzando por el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, sus hijos, todo ello. Entonces Joacim, digamos que fue el penúltimo o el antepenúltimo rey de Judá. Cuando él reinaba en 3 años es cuando llegan las tropas de Babilonia y se llevan cautivo al pueblo. Pero algo bien triste es que Joacim, dice, era el hijo mayor del rey Josías, el gran reformador. Ya lo vimos en algunas cronicales. Josías es un hombre que reconstruye el templo. Es un hombre que, reconstruyendo el templo, encuentra en el libro de la ley y que aplica profundos cambios en la vida espiritual de Israel. Sin embargo, esto no pudo ser preservado porque su hijo, Joacim, fue un hombre infiel y sobre todo un hombre necio, que es una palabra muy fuerte en la Biblia. Este hombre ignoró la ley que su padre tanto había considerado. Pero algo más triste y duro es que él también ignoró a los profetas que continuamente le hablaron diciendo y advirtiéndole que el camino por el que él iba no iba a terminar bien si es que no se arrepentía. Incluso hay una referencia en donde en alguna ocasión él prohíbe al profeta Jeremías ya entrar a su palacio. Entonces, como se lo prohíbe, el profeta Jeremías, por medio de Baruch, le envía una profecía por escrito, y este rey se da el lujo de romper aquel escrito y de quemarlo. Así fue la situación de este hombre. Este rey
condujo a Israel a la ruina espiritual y finalmente al cautiverio. Aquí nosotros nos da una advertencia. Se los digo por mi propia experiencia, porque yo lo he vivido. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no atendemos a Dios, aunque Él nos advierta, aunque Él nos mande mensajes, nosotros corremos el riesgo de caer en un juicio. Y esto es tremendamente horrible. Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguien se pregunta, y alguien lo han dicho, ¿por qué Dios ha permitido que su pueblo sufra tanto? Bueno, es que no es Dios que lo permita nada más porque sí, es que el pueblo se desenfrena, el pueblo es el que sigue el camino malo, pero el Señor a través de sus profetas nos advierte una y otra vez. Y así durante el reinado de este rey, hijo de un gran rey, es que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén. Aquí les quiero decir que históricamente hay 3 invasiones que va a hacer Nabucodonosor sobre la tierra de Israel, 3 veces que él va a sitiar la tierra de Israel y sobre todo Jerusalén, y 3 veces él se va a llevar al pueblo cautivo. Entonces, vean cómo a mí me impresionaba cómo el Señor no castiga nada más, sino da una advertencia, da 2 advertencias, da 3 advertencias, manda un castigo, manda un segundo castigo, manda un tercer castigo. Pero es el pueblo el que no se quiere arrepentir. Entonces, en este reinado de este rey Joacín es cuando Nabucodonosor llega por primera vez a sitiar Jerusalén, y esto se le conoce como la primera deportación. Es decir, la primera deportación es cuando llegan y algunos hijos de Israel son llevados a Babilonia. Pero a mí también me llama mucho la atención que este primer grupo eran nobles, eran príncipes, eran gente de estirpe, o sea, no se llevó a cualquier persona. Entonces, este acontecimiento tiene por lo menos para empezar, 2 acontecimientos importantes. Uno es aquí en donde Daniel y sus amigos son llevados cautivos. Decimos sus amigos mencionando a otros 3 jóvenes, pero se llevaron cientos, por no decir miles de príncipes jóvenes que fueron llevados en cautividad. Sus padres, la mayoría de ellos, tristemente, fueron asesinados durante la invasión. O sea, estos jóvenes vivieron una situación triste, no solamente ver la invasión de su país, no solamente ver sitiado Jerusalén, sino ver morir a sus familias, y ellos fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Se calcula que eran 1000 kilómetros de trayecto en el cual ellos, pues imagínense ese recorrido, pero como prisioneros. Aquí comienza el cautiverio y comienza 70 años de cautiverio. Nosotros lo vamos a estar marcando algunas veces, que el cautiverio en Babilonia va a durar 70 años. Yo recordaba, hermanos, que cuando Dios castiga, el castigo de Dios en cierta forma no es permanente. Cuando el Señor, por ejemplo, le está bendiciendo a Abraham, le está hablando de lo que va a heredar, le está diciendo: ten por cierto que tu pueblo va a ser esclavo, dice, en Egipto 400 años. O sea, Dios de antemano le dice a Abraham: 400 años van a estar. Cuando el pueblo de Israel también se rebela en el desierto, también dice el Señor, lo hemos visto, 40 años ellos iban a errar por el desierto, hasta que murieran todos los que tuvieran la edad de arriba de 20 años. Ahora también aquí en Babilonia ellos van a estar cautivos 70 años. Siempre el Señor va a tener un límite. Yo veía, bueno, ¿hasta cuándo es la misericordia de Dios? Porque ciertamente Dios no desecha para siempre a sus hijos. Esto, hermanos, debe de animarnos. Yo a veces también he sabido de personas que piensan que Dios los ha abandonado. No, Dios nunca o siempre nos va a dar la oportunidad de que nosotros nos podamos poner a cuentas con Él. Ahora,
No sé cuánto tiempo nos vaya a dar, no sé cuántas oportunidades nos vaya a dar, pero el Señor sí da oportunidades. Por eso dice su palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, todos los que nos sentimos alejados de Dios, tenemos que mirar cuál es nuestra circunstancia y permitirnos, tomar esa oportunidad que el Señor nos da de ponernos a cuentas con Él. Entonces, durante el reinado de Joacim es cuando viene la primera invasión de Nabucodonosor. Vamos a ver que no solamente es cuando son llevados Daniel y los jóvenes, sino también que comienzan los 70 años de cautiverio. Eso es muy importante porque esos son los 70 años que después Daniel se va a dar cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Josías es llevado cautivo a Babilonia, el rey Nabucodonosor deja que esa tierra sea gobernada por su hijo Joaquín. Entonces Joaquín, este rey Joaquín, ve que su padre fue llevado cautivo y nosotros esperamos que este Joaquín empiece a hacer las reformas pertinentes. Sin embargo, nosotros vamos a ver que este rey tristemente siguió rebelándose contra Dios y se rebeló contra el rey de Babilonia, y entonces el rey Nabucodonosor hace una segunda invasión hacia el pueblo de Israel, a la tierra de Judá, y básicamente vuelve a sitiar Jerusalén. Y aquí vamos a ver que suceden algunas cosas. Si nosotros nos damos cuenta, en el primer versículo que leímos de Daniel dice que Nabucodonosor sitió Jerusalén y dice que se llevó parte de los tesoros del templo de Jehová. Una parte, o sea, no se llevó todos, sino una parte de los tesoros. En esta segunda rebelión de Joaquín va a venir este rey de Babilonia, pero ahora, tristemente, volvemos a leer, dice así que se llevó también otra parte de los tesoros, se llevó cautivo a este hombre junto con su madre a Babilonia, y entonces en esta segunda deportación, también se llevan otro grupo de personas cautivas. Después de este hombre vino Sedequías, su hijo. Sedequías es el tercer rey. Cuando este rey también gobierna, hace lo mismo, se vuelve a rebelar contra Babilonia, y el rey de Babilonia vuelve a invadir Israel, pero ahora ya no se lleva solo una parte de los tesoros, sino ahora se lleva todo. El templo, que estaba construido de una manera hermosa, es destruido. Aquí es donde ya la ciudad de Jerusalén es destruida completamente, los muros son destruidos, el templo es destruido, pero el templo es saqueado ya completamente. En la entrada del templo había dos torres enormes de bronce que le daban majestuosidad al templo, y fueron destruidas. Estas las había construido el rey Salomón. Dicen que incluso para podérselas llevar las quebraron y se las llevaron. No solo eso, ahora fue saqueado todo el tesoro de Israel, y aparte dice así, el resto de los tesoros fue llevado como botín de guerra, columnas de bronce, las basas y el mar de bronce, dice, fueron quebrados porque eran tan grandes que no era posible cargarlos, los rompieron y se los llevan a Babilonia. Pero lo que nos va pasando, a mí me llama la atención, lo primero que nos enseña es la terquedad del ser humano. O sea, Dios les había advertido una y otra vez que ellos, si obedecían a Dios, ellos podían haber preservado su vida. Ellos podían haber librado este castigo. O sea, no hubiera sido tan tremendo, pero muchas veces el persistir en el pecado, el persistir en la soberbia, nos lleva, hermanos, a que nosotros no recibamos la misericordia de Dios. Dios les dio la oportunidad. Entonces, fueron 3 invasiones, 3 deportaciones. En la primera es donde los hijos Daniel y sus amigos, pero muchos jóvenes también fueron llevados cautivos. Todos príncipes, nobles, fueron llevados cautivos.
La segunda vez mucho pueblo fue llevado cautivo y la tercera vez fueron llevados todos. Solamente en esa tierra quedó habitada por la gente pobre, la gente que ya no podía ofrecer más. ¿Sí? Pero algo que nos llama la atención es que el templo de Dios, dice, fue saqueado. Esto, hermanos, nos debe de llamar mucho la atención. El diablo siempre va a querer saquear la gloria de Jehová. Siempre. El diablo va a matar, hurtar y destruir. ¿Sí? Entonces, esto nos vénselo cómo termina nuestro texto. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 1 de Daniel, dice, y vino Nabucodonosor y sitió la tierra y se llevó los tesoros. Pero vean cómo dice, y todo fue llevado a la casa de su Dios, en la tierra de Sinar. Esto, hermanos, es algo que nos debe de llamar mucho la atención. El diablo, así como quiere terminarla con la gloria de Dios, él va a construir su propia gloria. ¿Por qué? Bien, vamos a seguir avanzando. Dice, fue durante el reinado de Joacim que Nabucodonosor vino por primera vez contra Jerusalén, apoderándose de la ciudad, y esto fue aproximadamente en el año 604 antes de Cristo. En esta primera deportación está marcada por 2 acontecimientos. Daniel y sus amigos son llevados, y 3 comienzan las 70 semanas de cautiverio. Entonces, esas 70 años son contados a partir de la primera invasión, de la primera deportación. Y esto, bueno, está profetizado, el Señor lo había predicho, el Señor lo había advertido, 70 años estarán cautivos. Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10 nos dan esta referencia. Algo, hermanos, que también nos debe llamar la atención, dice, el Señor entregó. Cuando el enemigo, hermanos, y estoy hablando aquí de pueblo de Dios, es derrotado por sus propios enemigos, muchas veces, aquí hay varias situaciones. Hay quien va a preguntarse por qué. Bueno, ya dijimos, el pecado, el no arrepentimiento, el no oír a las advertencias. También hay alguien que pueda pensar que Dios ha sido derrotado. Dios no puede ser derrotado. Esta frase es el centro, digamos, de lo que yo quisiera que hoy reflexionáramos. Dice, el Señor entregó. Es decir, no fue el brazo poderoso de Nabucodonosor, no fueron los ejércitos invencibles de Babilonia, sino fue, hermanos, que el Señor lo permitió. Muchas veces nosotros cuestionamos por qué el Señor hace esto, por qué el Señor permite aquello. Siempre cuestionamos a Dios, pero es importante que nosotros analicemos nuestra vida. Cuando somos derrotados, es importante que nosotros nos preguntemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra obediencia a Dios, cómo está nuestro servicio a Dios, cómo está lo que le hemos prometido a Dios, cómo está todos esos votos que hemos hecho delante de Dios. Y entonces cuando el Señor permite las cosas, ¿sí? Babilonia va a llegar, dice así. Entonces primero decimos, no fue la mano de Nabucodonosor, sino que fue que el Señor entregó. O sea, el Señor lo permitió. Fue una consecuencia primero de su pecado, pero también de la terquedad de no volverse de sus malos caminos. Los profetas de Dios, y grandes profetas de Dios, grandes siervos de Dios, les advirtieron una y otra vez. Y así, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, es importante que pongamos atención y que nosotros oigamos cuando el Señor nos está hablando y el Señor nos está advirtiendo, y que nosotros demos los primeros pasos. El Señor lo hizo una y otra vez, pero ellos no quisieron. Sigue nuestro versículo, dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y dice, y en esta parte dice, por eso dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Ahora, el Señor entregó parte de los utensilios. Hay que recordar que esta fue la primera invasión de Nabucodonosor. En la segunda invasión se llevó otros utensilios y tesoros, y en el tercero incluso prácticamente, si no se llevó al templo es porque no pudo, pero si hubiera podido se lo hubiera llevado, pero sí se llevó lo más valioso. ¿Sí? Entonces en esta primera
invasión se llevó parte de los utensilios. En segundo lugar dice que lo puso en la tierra de Sinar. Esto, hermanos, tiene también un trasfondo. ¿Por qué? ¿Qué es la tierra de Sinar? Si nosotros nos vamos al libro de el Génesis en el capítulo 10, esta tierra era la tierra de Nimrod, aquel hombre que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La Biblia a veces nos lo describe, un poderoso hombre contra Dios, un hombre ante Dios. Y en esa tierra de Sinar es donde se construyó la Torre de Babel. La Torre de Babel representa al hombre soberbio, al hombre que dice: hagámonos una torre, hagámonos de un nombre que llegue hasta el cielo, dice, por si fuésemos esparcidos en la tierra. Esto, hay que recordar, no agradó a Dios porque estaba en contra de sus preceptos. Entonces, vean cómo ahora el reino de Babilonia está construido en la tierra de Sinar, o sea, la misma tierra donde se había construido la Torre de Babel, que era una torre de aquellos que querían ser igual a Dios, porque ellos dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Esto tiene un trasfondo espiritual tremendo. Esto representa al diablo. Este es aquel que junto con sus ángeles quiso ponerse a la estatura de Dios, hacer su trono en los cielos, ¿sí? Porque así es el diablo. El diablo siempre va a querer usurpar el nombre de Dios. Por eso no es extraño aquí que este hombre de Babilonia haya, en esa misma tierra tenía su templo, dice el templo de su Dios, y ahí fueron llevados los tesoros de Dios. Entonces, en esta tierra de Sinar es el lugar donde se había edificado la Torre de Babel. Allí estaba la casa del Dios de Nabucodonosor. Qué tremendo. Y ahí fueron llevados los tesoros de la casa de Jehová. El diablo, hermanos, no solamente viene a destruir la vida, no solamente viene a matar, él viene a humillar hasta lo más profundo, hasta donde él pueda hacerlo, pero él lo que le interesa también es robarse la gloria de Dios. Tierra de Sinar es la tierra de Babel. Fíjense que estamos comenzando a ver estos estudios y tienen ese objetivo. La Torre de Babel, como ya lo he dicho, es la torre donde el hombre por primera vez se revela ante Dios, pero no solamente se revela, sino quiere ser igual a Dios. Ahora, cuando Nabucodonosor saquea el templo, lo que está haciendo es llevarse los tesoros a su templo, ¿sí? Y hay que recordar que esta Babilonia, el nombre de la Gran Babilonia, incluso va a retumbar hasta el fin de los siglos. El libro de Apocalipsis dedica capítulo, por lo menos yo recuerdo 2 capítulos que nos habla de la destrucción de la Gran Babilonia. O sea, la Gran Babilonia no solo comenzó en la tierra de Sinar cuando se levanta la Torre de Babel, sino continuó hasta hoy, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en las siguientes cronicales, sino hasta el fin de los tiempos la Gran Babilonia va a seguir prevaleciendo hasta que sea juzgada por Dios. Entonces, estos tesoros de la casa de Dios fueron llevados ahí. Y dice, y el Señor entregó lo que hemos estado diciendo en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Entonces, hermanos, como quinto punto, vamos a ver, hermanos, la tristeza de esto. Babilonia empieza a ocupar el lugar de Jerusalén. Ahora los tesoros de la casa de Dios van a estar en Babilonia. Y esto, hermanos, después lo vamos a ir viendo, muchos acontecimientos que nos van a revelar cómo el enemigo va a querer siempre usurpar la gloria de Dios. Aquí, hermanos, el enunciado de este punto 6 dice: las deidades babilonias habían vencido al Dios de Judá. Yo lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Porque
Para Nabucodonosor, para los babilonios, eso significaba que Dios había sido derrotado, que el pueblo de Dios había sido derrotado. Le pongo una interrogación, pero hay que recordar que más bien Dios los había entregado. ¿Por qué también es importante detallar estos acontecimientos? Porque aquí comienza lo que se le conoce como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, ahorita lo vamos a ver durante todos los estudios que vamos a estar viendo, es el tiempo en el que el pueblo de Dios pierde su posición para el cual el Señor lo había elegido. Que ellos fueran el pueblo sacerdotal, que ellos fuesen los que ministraran, que Dios se diera a conocer hasta este pueblo. Sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios, sí, pero aquí en este momento se va a interrumpir esa relación. Comienza lo que se le conoce como el tiempo de los gentiles. Yo esto lo aprendí apenas, pero ese tiempo de los gentiles va a continuar y va a terminar hasta que el Mesías regrese por segunda vez y establezca su reino milenial. Esto, hermanos, lo vamos a ver durante muchas escuelas dominicales. Hoy no estamos ya viendo al Israel, o a partir de aquí al Israel que va a ministrar, el Israel que va a tener un trato directo con Dios, sino este tiempo de los gentiles solamente se va a quitar, por decirlo así, cuando Cristo venga y establezca el reino milenial en el cual Cristo va a gobernar. Seguimos mencionando algunas otras situaciones. Dice, fíjense otra de las situaciones, ya no lo numeré, pero que dice sí, y el Señor entregó, pero también dice, en Israel ya no habría descendiente de David que gobernara. Cuando nosotros, recuerdo, en las escuelas dominicales hemos visto, cuando el reino es dividido, el reino del norte fue gobernado por muchos reyes, pero no hubo una sucesión de reyes. Solamente el primer rey era descendiente de David, todos los demás fueron de otras partes. Hubo hasta reyes extranjeros. Pero en Judá, algo que a mí me llama la atención es que en Judá siempre todos sus reyes fueron descendientes de David, todos. Entonces, esto es bien importante, bien interesante, porque cuando estos últimos 3 reyes, digamos, son vencidos, en ese momento se corta la dinastía del rey David. Hay también que recordar que había una promesa, que el Mesías, que es Cristo, sería descendiente de David. Por eso también es otro punto para decir que que el tiempo de los gentiles ahí comienza. Y solamente va a terminar hasta que un descendiente de David se siente en el trono a gobernar, y solamente es uno, y es Cristo. ¿Sí? Pero aquí, hermanos, se rompió la línea de David. También otro punto, en este momento, al ser destruido el templo, al ser dispersados algunos sacerdotes, y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia, también, hermanos, ya no había templo. Ya no había ministros. Hay que recordar que esa tierra va a entrar en una desolación pues tremenda, y principalmente en el aspecto espiritual. Ya no hay templo, ya no hay lugar de reunión. Y esto, hermanos, es de lo más triste, que ya no haya un lugar donde el pueblo de Dios pueda reunirse. Así, hermanos, que aquí dice, Israel estaba en peligro de desaparecer como pueblo, no solo como pueblo étnico sobre la tierra, sino también como pueblo de Dios. Esto es lamentable, este es el panorama negativo, hermanos, pero la gran noticia, hermanos, la gran noticia de todo esto es que todo estaba en control de Dios. Cuando la frase dice, y el Señor entregó, hermanos, está hablando que el Señor lo permitió. Nosotros debemos también, hermanos, cuando vivimos lo negativo, cuando vivimos la tragedia, hermanos, también debemos saber que todo está en control
de Dios. Y cuando a veces Él permite que algo negativo suceda en nuestra vida, tiene un propósito. El Señor tiene algo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que el Señor disciplina a sus hijos. Dice, no desprecien la disciplina de Dios, porque como a hijos los está disciplinando para librarlos de la muerte. Entonces Dios, hermanos, aún en esta situación, Dios está en control de todas las cosas. Cuando el panorama es muy triste en Israel, nosotros vamos a ver, hermanos, que el pueblo de Dios siempre va a haber alguien que el Señor se va a reservar para que su gloria no sea apagada, para que su gloria no sea quitada, sino para demostrarnos que Él está en control de todo esto. Estos jóvenes adolescentes que son llevados nos van a enseñar cómo es posible que en toda esta negatividad ellos todavía son capaces de manifestar que la gloria de Dios está viva. ¿Cuánto tienen que enseñarnos estos adolescentes? Que aun cuando las cosas van mal, ellos pueden glorificar el nombre de Dios. Y lo más grandioso es que Dios nunca los abandonó. Dios nunca los dejó. Dios nunca los soltó completamente a su suerte. Eso lo vamos a ver dentro de la siguiente escuela dominical más concretamente. Dios siempre estuvo con ellos. Y ese Dios es el mismo Dios que está con todos y cada uno de nosotros, y no nos va a dejar, aunque la situación sea lo más triste y desolador. Dios está con nosotros, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es eterno, y Él jamás va a desamparar la obra de sus manos. El Señor entonces está en control de todas las cosas. Dios no castigó nada más por castigar. Fue la rebelión del pueblo, ¿sí?, lo que provocó todo esto. Fue su mal proceder. Cuando nosotros, hermanos, yo se los digo por experiencia propia, cuando nos va mal en la vida, hermanos, no atribuyamos las cosas a los demás. No atribuyamos las cosas a nuestra mala suerte. No atribuyamos las cosas a que a nosotros nadie nos quiere. Dios es el que está en control de todas las cosas. Dios está en control. Nos pase lo que nos pase, nos toque vivir lo que nos toque vivir, si nosotros creemos en Dios, si nosotros hemos conocido a Dios, Él también nos conoce y Él tiene un propósito. Y lo primero que tenemos que hacer es, cuando las cosas van mal, que nosotros busquemos su rostro y donde nosotros hemos caído. Se cumplió todo lo que Él había advertido una y otra vez por medio de los profetas. Miren, si usted revisa las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, hermanos, no hay profecía que no se cumpla. Cada palabra era para advertirle al pueblo: vuélvete con el Señor, porque va a pasar esto. Y el Señor les advirtió puntualmente: van a venir los babilonios, van a venir los caldeos, que son lo mismo. Va a venir un pueblo de lengua extraña y te va a llevar cautivo. Y saben que, hermanos, tristemente el pueblo de Dios no obedeció, y solamente es que se cumplió lo que el Señor ya les había dicho. Por eso es importante que nosotros atendamos a la palabra de Dios, porque el Señor nos advierte a través de sus siervos, a través de sus profetas, a través de aquellos que ministran, y a mí me sorprende porque muchas veces la gente más sencilla, la gente más humilde, la gente que parece tener menos preparación, es la gente que más nos sorprende, porque a través de ella Dios nos habla una y otra vez. Así que Dios utilizó a los babilonios como instrumento de juicio. No fueron ellos, no fueron sus dioses los que le vencieron. En la Biblia está claro, Babilonia era un siervo de Dios, aunque ellos no
lo conocieron. Aunque ellos no se dieron cuenta, aunque ellos no lo aceptaron, Dios los utilizó para castigar al pueblo de Israel, y ellos incluso abusaron de ese poder, pero ese es otro tema. Sirva, hermanos, entonces de advertencia, hermanos, que el Señor nos habla cada día, que el Señor nos amonesta cada día, que el Señor nos advierte cada día de la importancia de buscarlo, de la importancia de obedecerle, y los tiempos que nosotros estamos viviendo son los tiempos finales, los tiempos de preparación. A veces a mí no me gusta este tipo de predicaciones, porque parece, hermanos, que estamos, o que nos están espantando cuando dice, estamos viendo los tiempos finales. No. Estamos viendo los tiempos finales, pero el Señor sigue teniendo misericordia sobre nosotros. El Señor nos sigue guardando. Él va a venir cuando Él así lo determine. Pero lo más importante de todo, hermanos, es que el Señor está en control de todas las cosas. Aunque a veces parece ser que es el enemigo el que gobierna, es Dios el que está en control de todas las cosas. El Señor lo permite, y así sea. Y si así es, hermanos, que el nombre de Dios sea glorificado. Como lo dijo aquel gran siervo de Dios: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea su santo nombre. Que en esta mañana nosotros reflexionemos en su palabra, que nosotros reflexionemos. Las buenas noticias van a comenzar cuando nosotros vamos a ver, hermanos, que siempre el Señor se va a glorificar a través de aquellos que están dispuestos a honrarle. Aquellos adolescentes vivieron lo más terrible que nosotros nos podamos imaginar. ¿Sí? Pero ellos, dice la Biblia, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Les había arrebatado muchas cosas, les arrebataron todo, su tierra, les arrebataron su familia. Tuvieron la vergüenza de ser transportados a aproximadamente 1000 kilómetros de su tierra. Los obligaron a aprender la lengua de los caldeos, pero ahí ellos glorificaron el nombre de Dios, y el Señor los bendijo, el Señor los guardó, el Señor los prosperó, y ese es el mismo Dios en el cual nosotros creemos. Bendito sea su nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. La gran noticia, Padre eterno, es que nada sucede, Señor, sin que esté bajo tu designio, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu soberanía, Señor. Y que tú, Señor, preservaste a tu pueblo. Cuando las noticias son malas, Señor, vamos a encontrar a un grupo de adolescentes, Señor, dispuestos a glorificarte, Señor. Y lo más hermoso, Señor, es que tú no los abandonaste, Señor. Y bien dice tu palabra, Señor, yo honro a los que me honran, Señor. Tú, Señor, aunque todo esté perdido, tú te glorificas a través de tu pueblo, Señor. En esta mañana, anima a tu iglesia, Padre eterno. Quizás, Señor, el mensaje con el que comienza el libro de Daniel no es el más, Señor, positivo que pueda tener, pero nosotros sabemos que es la hermosa historia de 4 jóvenes, de 4 adolescentes que estuvieron dispuestos a glorificarte, Señor, y tú manifestaste tu poder y tu misericordia y tu amor a través de ellos, Señor. Si alguien, Señor, en este tiempo está viviendo también la destrucción, Señor, el abandono, el saqueo, Padre eterno, que sepa, Señor, que si es hijo tuyo, Señor, todo, Padre eterno, está en control, Señor. ¿Cuántas veces tú has restablecido las cosas, Señor, cuando parecen más oscuras, Señor? Porque tú eres el soberano, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero aquí dice, Señor, que vivo por los siglos de los siglos.